Buenos días, ¿cómo están? Bueno, realmente es muy grato tenerlos a todos ustedes acá. Les damos una calurosa bienvenida a esta conferencia de actualización tributaria organizado por la empresa World Office Colombia SAS, desarrolladora y comercializadora del software World Office. En esta ocasión, nuestros conferencistas explicarán los cambios más importantes planteados por la Ley 1943 de 2018, o llamada Ley de Financiamiento. El programa para el día de hoy es el siguiente. Iniciamos en este momento con el doctor Marco Aurelio Rodríguez hasta las 10 de la mañana. Él va a tratar los temas de impuesto de renta, personas jurídicas, personas naturales, dividendos, retención en la fuente, ingresos laborales. De 10 a 10 y 15 vamos a hacer una sesión de preguntas. En esa sesión de preguntas, las funcionarias de World Office van a estar pendientes de la persona que levanta la mano. Ellas se van a acercar a usted y le van a entregar el micrófono para que usted pueda hacer su pregunta. De 10 y 15 a 10 y 30 vamos a tener un descanso, un break de 15 minutos. Regresamos a las 10 y 30 y vamos hasta las 12 y 15. En ese periodo vamos a ver los temas de impuesto al patrimonio, normalización tributaria y otros temas muy importantes como son el régimen de entidades controladas del exterior, régimen de compañías holding, régimen tributario en renta para mega inversiones, otras obras por impuestos, SOMAC, y vigencias y derogatorias. De 12 y 15 a 12 y 30, sesión de preguntas. De 12 y 30 a 2 de la tarde, el tiempo para ir a almorzar. Regresamos a las 2 de la tarde. Vamos a ver un tema de facturación electrónica en World Office, 30 minutos, de 2 a 2 y 30. De 2 y 30 a 4 de la tarde, el doctor Humberto Ricaurte tratará los temas de impuestos sobre las ventas IVA, impuesto unificado bajo régimen simple, impuesto nacional al consumo, terminación anticipada de procesos y aplicación de principios de favorabilidad. De 4 a 4 y 15, sesión de preguntas. 4 y 15 a 4 y 30, descanso. 4 y 30 a 5 y 30, delitos fiscales y otras disposiciones, procedimiento tributario, vigencias y derogatorias. De 5 y 36, rifa de licencias de facturación electrónica entre los asistentes a esta conferencia. Bueno, vamos a iniciar entonces con el doctor Marco Aurelio Rodríguez García, contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en régimen jurídico, financiero y contable de impuestos de la Universidad de los Andes, especialista en finanzas privadas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Laboró en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN durante 18 años como administrador de impuestos de personas jurídicas de Bogotá, administrador encargado de impuestos de los grandes contribuyentes, jefe de División de Fiscalización de los grandes contribuyentes de Bogotá, personas jurídicas y personas naturales, jefe de División de Liquidación. Consultor y asesor tributario desde hace 10 años en empresas de nivel nacional en las áreas de organización, planeación, gestión y administración de los impuestos nacionales y locales. Asimismo, en procesos de auditoría tributaria y respuesta a requerimientos de la DIAN, requerimientos ordinarios, requerimientos especiales, pliegos de cargos, recursos en la vía gubernativa y contencioso administrativo, demandas ante tribunales. Profesor de las especializaciones en gerencia y administración tributaria de la Universidad Externado de Colombia, en ciencias tributarias de la Universidad Central, en gerencia tributaria de la Universidad Libre de Colombia y Universidad Piloto, entre otras a nivel nacional. Recibamos con un aplauso al doctor Marco Aurelio Rodríguez.
Buenos días. Como en esta oportunidad, igual darle gracias a World Office por la invitación y con ustedes empezar a compartir lo que nos trajo esta reforma tributaria con otro nombre y en evento de que en la sesión de preguntas podamos resolver de forma óptima lo que usted necesita. Uno, cuando asiste a estos seminarios y conferencias, a veces trae una única pregunta porque lo demás se lo sabe y desafortunadamente pregunta y no se le alcanza a contestar. Entonces toca tener esa paciencia a ver si logramos llegar al objetivo. Muy bien, en primer lugar, lo que se ha repetido y ha sido un refrito por parte de todos los expertos en la materia, que también se va a tratar ahora seguramente en las jornadas de Derecho Tributario en Cartagena, es que el gobierno nacional pues siempre ha tratado de disfrazar el nombre de la reforma tributaria. En este caso le colocó así: es una ley de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. En últimas, seguimos todavía esperando la gran reforma tributaria estructural. En opinión de los expertos, la única que ha existido en los últimos años fue la Ley 75 del año 86. De ahí para acá, todas las reformas han sido recaudatorias, realmente no han sido unas verdaderas reformas tributarias que de alguna manera comulguen con nuestra realidad económica y fiscal. En este caso, en la primera parte, en las primeras láminas, voy a visualizar que lo que trajo el legislador en este caso se lo inventó por títulos. Aquí, esta ley de financiamiento trae 7 títulos. Y pues, obviamente, en los títulos, de acuerdo con su buen saber y entender, el legislador cuando legisló, agrupó en cada título lo que eventualmente le convenía para presentarlo así, a que fuera para su aprobación. Y lo que uno observa es que eventualmente los impuestos, como los conocemos nosotros, en su orden, impuestos directos, indirectos, etcétera, pues van quedando en diferente articulado. Entonces lo que uno hace en este caso para traerles a ustedes algo un poco más acabado es coger de esos títulos, de esos capítulos y mirar cómo se pegó eso en lo que en nuestro código tributario, en el estatuto tributario, pues en ese momento que yo sepa, hasta ayer que llamamos, no ha salido otro, no ha salido el 2019, entonces aquí tenemos un ejemplar de cualquier estatuto. Entonces lo que hicimos acá en estas láminas, en esta primera parte es cómo le pega la reforma tributaria, así llamada, a el articulado del estatuto tributario. En primer lugar, observemos que los títulos a nivel general tienen su nombre y tienen unos capítulos. Entonces, por ejemplo, el primer título habla del mecanismo de financiación en impuesto a las ventas e impuesto al consumo, incluye los 2 temas, IVA y consumo, que serán tratadas en la tarde por el doctor Ricaurte. Después viene el título 2, que habla de normas de financiamiento en impuestos sobre la renta a personas naturales. Ahí se le dio pues una categoría interesante, porque ustedes recordarán, en los proyectos iniciales se botó mucha corriente a modificar lo que ya existía, a meterse con las pensiones, por ejemplo. Ahorita vamos a mirar cómo quedó ese tema. Entonces le dejaron un título completico para nosotros, nos dejaron. El tercer título es las normas de financiamiento a través del impuesto al patrimonio, normalización y dividendo. Digamos que la parte gruesa, otra vez siempre nos habían dicho con diferentes nombres, que el impuesto al patrimonio, que el impuesto a la riqueza, y siempre se dijo que era transitorio, y pues lo tenemos transitorio prácticamente, haciendo una referencia desde el año 92 con la eliminación de ese impuesto al patrimonio, que estaba en cabeza también de las personas naturales. Revivimos esto nuevamente porque ya las personas jurídicas, aquí las nacionales, no quedaron inmersas, pero ya para acá el gobierno siempre se ha inventado algo para institucionalizar y legislar un impuesto al patrimonio. Aquí lo llamó sin más tapujos así, en el otro le dijo riqueza, y bueno.
Ese título tiene 3 capítulos que los vamos a ver en la segunda parte: el impuesto al patrimonio, el impuesto de normalización tributaria. Uno no entiende por qué otra de normalización tributaria. Para los que conocemos el tema, obsérvese que la anterior reforma tributaria y la anterior había traído la misma norma frente a que la gente, el colombiano, no tiene una cultura tributaria respecto de sus activos y de sus pasivos. Seguimos diciendo mentiras, nos gustan las mentiras. Al empresario colombiano, al contribuyente como tal de a pie, como que le da miedo decir todo lo que tiene, le da miedo de alguna manera, algunas veces era por seguridad, ¿sí? Otras veces era porque de alguna manera no quería pagar impuestos. Y entonces otra vez el legislador se inventa la normalización tributaria para la gente que sigue omitiendo activos o incluyendo pasivos inexistentes. O sea, y esto va a seguir así. O sea que seguramente aquí va a haber otra gente, de pronto las mismas personas que ya normalizaron, van a hacerlo, otros que de pronto con más incredulidad dirán, no, pero si ya sacaron una norma ya, yo me espero a ver si de pronto en otra reforma, y ahí sí incluyo todos los activos que tengo, etcétera, y todo incluso mírelo desde el punto de vista doméstico, de usted, su familia, etcétera, su empresa donde trabaja, y uno observa que todavía la gente como que no quiere decir la verdad. En la casa uno llega y uno no dice la verdad. ¿Sí? ¿Usted qué cuánto tiene? ¿Cuánto se ganó? Viene el impuesto a los dividendos nuevamente. Recordemos que el impuesto a los dividendos había sido tocado con la reforma anterior, la del año 2018. Fue el boom, porque en esa reforma del 2018 por fin retomamos el modelo chileno. Desde hace 24 años quería retomarlo, lo retomamos, pero ahorita entonces fue más agresiva la norma porque empieza a grabar los dividendos desde montos más bajitos. Título 4, viene un capítulo interesante, que son las medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria. Tiene unos capítulos interesantes. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el primer capítulo lo vamos a ver en su medida en la mañana. Ahí hablan de las personas jurídicas, cómo nos tocó. Los establecimientos permanentes, esa figura que ya recordemos desde la reforma del año 2012, la ley 1607 nos cambió la vida en el sentido de que simplemente ahora para efectos fiscales el universo se divide en residentes y no residentes para efectos de personas naturales, y para personas jurídicas son las sociedades nacionales, ¿cierto? Y lo demás son sociedades extranjeras, sucursal de sociedad extranjera, o el establecimiento permanente que se inventó el legislador del año 2012 para de alguna manera decir, aquí alguien me paga impuestos. O sea, si se me enreda el tema en alguna parte y no localizo ni a la persona natural ni a la persona jurídica, en última vengo y determino por ley que usted, por la transacción que hace Colombia con el exterior o lo que sea, usted tiene un establecimiento permanente en Colombia, usted me tiene que pagar impuestos. Entonces esa parte volvió a tocarse, algo poquito sí se dijo. El capítulo 3 habla de las S, entidades controladas del exterior. Fue un capítulo nuevo, de hecho ni siquiera ha sido tan explorado por nosotros. Uno mira el último capítulo, ya tenemos 8 libros en el Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario, ese libro gordito que usted ve ahí, cuando nació el bebé tenía 5 libros, ahorita tiene 8. El último libro es el que era el monotributo, que está reemplazado por el simple, pero en lo que me quiero referir acá es que las S fue otra figura que ya empezó ya se colocó en nuestra legislación desde la reforma tributaria pasada, y su filosofía es sencilla. Recordemos que todo esto tiene un detrás, como decían por ahí. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto hay que volver a recordar que fue que Colombia, nuestros gobiernos de los últimos 12 años, casi 16, nos metimos en un cuento y nos lo creímos de que nosotros podemos ser ricos. O sea que los gobiernos nacionales de los últimos 16 años, nos creímos que Colombia no podía seguir siendo subdesarrollado, sino que nos tocaba meternos a un club. Entonces, por ejemplo, hoy en día
Marco Aurelio de pronto va a compensar, va con subsidio o va a Cafán. Pero de pronto quiero decir, no, ya estas cajas de compensación no me sirven porque el spa de allá no me sirve, la piscina no me sirve, me voy a ir para el club de Nogal, el club del Contro, yo no sé a dónde, entonces me toca subirme. Eso le pasó a Colombia. Colombia le apostó a la OCDE, le quería meterse en el club de los países ricos. Entonces, si quiere meterse, entonces que le dijeron, sí señor, entonces si usted va ahorita, si Marco Aurelio ahorita el Nogal y se para allá, yo quiero entrar aquí al club, pues ¿qué me dicen? Primero que todo traiga recomendaciones, porque usted no sabemos quién es usted. Y me toca mirar a ver si tengo conocidos allá para que me dejen entrar. Colombia se puso en un papel de mirar qué tenía que hacer para que lo dejaran entrar a ese club. Y todos estos gobiernos lo hicieron y lo logramos. Lo logramos. ¿Cuándo? El año pasado, en marzo, ya somos el miembro 37 o 33 de la OCDE y ya estamos metidos en ese club. ¿Cuánto nos costó meternos al club de la OCDE? Nos costó reformas tributarias, reformas entre comillas pensionales que no se han acabado y se le están exigiendo ahorita. La OCDE le está exigiendo eso. Reformas a la seguridad social. Entonces nos ha costado. Y en lo que nos toca aquí, a las personas naturales, pues nos tocó porque es que en los países OCDE la pirámide está al revés. Es al revés. Allá las personas naturales en países OCDE tributan, como Marco Aurelio, tributan en total del 100%, tributan un 70%. Y las personas jurídicas tributan un 30%. Y aquí en Colombia estábamos al revés. Las personas jurídicas al 70% y las personas naturales al 30%. Entonces esto toca voltear la pirámide. O si no, usted no puede seguir perteneciendo al club. Porque es que el club coloca condiciones, coloca reglas y usted tiene que cumplirlas. Y si no las cumple, entonces, maestro, como llegó, se va saliendo. Entonces, los gobiernos están sintonizados para ir hacia allá. Eso de las S, por eso me refería ahí, pues tiene su filosofía, porque es que las S, de alguna manera, entidades controladas del exterior, es una filosofía en el sentido que a mí no me interesa usted donde tenga, o usted es nacional, o usted es persona jurídica colombiana, pero si usted empieza a llevarse plata para el exterior, fresco, llévesela. Que no se preocupe que apenas yo lo pille con cruces de información, usted me tiene que pagar sobre esos impuestos que paga en la Cochinchina, en China, en Brasil, en Asia, donde usted quiera, allá usted me tiene que pagar. Y si no me paga, entonces vino todo un capítulo, se llama así, entidades controladas del exterior, y la filosofía ya es la renta pasiva. Pasiva es, yo invierto allá en acciones, compro edificios, pero tengo ingresos. Pues de alguna manera, señor, bajo la filosofía principal, usted me tributa también en Colombia sobre esos ingresos. En ese título aparecen también fondos de capital privado. Esos fondos han tenido toda una novela y es el primer punto que vamos a ver ahorita. Todos los fondos. La filosofía, los que trabajan por allí, la filosofía de los fondos es que un fondo pues, no es contribuyente y se acabó. Pero como vamos a mirar más adelante, por ejemplo en el capital extranjero, el legislador le empezó a decir, no señor, ustedes sí son contribuyentes y le dijo cuándo o quiénes eran los partícipes o en última los que recibían las utilidades. Hay un capítulo interesante. Entidades sin ánimo de lucro tocó algo muy pequeño, pero hay que poner cuidado a eso. Los que estén por acá o asesoren las tales CESAL, incluso hay unas fechas ahorita para acceder nuevamente, si no usted queda por fuera, a otras disposiciones, y ahí habla, por ejemplo, en estas disposiciones de la omisión de activos, defraudación y promoción de estructuras de evasión, que seguramente lo tienen que ver en la tarde, porque lo que la filosofía del legislador es, aquí va a haber harto látigo, porque la evasión ya empezó también a penalizarse aquí. Eso lo van a ver en la tarde con el doctor Ricaurte y van a observar también incluso una nueva obligación que le sale aquí, los que están sentados, contadores y revisores fiscales. Las declaraciones de renta que usted firme en su calidad de contador o revisor fiscal. Allá hay un renglón que es la alcahuetería. Otras deducciones, otros costos y deducciones. Pues les quiero contar un cuento. Se lo va a volver a contar el doctor Ricaurte en la tarde más detallado. A partir de ahora, la DIAN se inventa un formato donde usted, empresa, persona obligada a llevar contabilidad, en últimas, puede ser persona natural o jurídica,
tiene que diligenciar ese formato diciendo cuáles son las otras deducciones y cuáles costos. Y lo tiene que firmar el revisor fiscal y el contador. Entonces ahí va, porque ahí va por dentro, como dicen por ahí, el que firma, paga. Y entonces están los canales disciplinarios, porque ya no va a ser tan olímpico que la empresa, venga, coloque ahí en otros. Porque como al fin y al cabo, incluso como usted mandaba la exógena, pues en la exógena también por allá quedaban otros. Y entonces siempre hay otros y otros y otros, y a veces esos otros es una inmensidad. Ahorita entonces la alcahuetería empezó a mirar, usted contador y revisor, cada vez que firma una declaración, antes de firmarla, deténgase a mirar qué está firmando. Y en ese rengloncito sepa que aquí en adelante a usted le toca firmar ese anexo, ese documento que lo va a hacer allá está incluido en esa partecita, estamos dando solamente algunos clics del tema. El título quinto, normas de financiamiento a través de medidas para la reactivación económica. Tiene estos capítulos, el régimen simple, la novedad, lo van a ver ustedes en la tarde, ¿qué es la novedad? ¿Sí? De entrada tampoco se ponga similar lo que eso es simplificado o no. No tiene que ver nada con el tema, lo van a mirar allá en detalle. Básicamente sencillo, reemplazo al monotributo y se acabó. Ya ustedes van a mirar qué es lo que recoge, qué sí y qué no. El otro capítulo, régimen tributario en renta para las megainversiones dentro del territorio nacional. Interesante. Se quiere generar empleo. Se quiere que haya gente que tenga músculo financiero e invierta, pero invierta mucha plata. Y al meter mucha plata con un poco de unos empleos que por lo menos 250 para arriba empleos que genere y ponga plata, pues entonces se le dan unas gabelas tributarias. Porque si usted coloca plata, usted es empresario y genera empleos directos e indirectos, pues el Estado tiene que darle algo. Ahí hay unos beneficios. Lo nuevo, esto es nuevo. Ese capítulo tercero es nuevo. Las CHS, o sea que era, ¿se acuerdan en la anterior lámina? Acumulábamos con las S. S era entidades totales del exterior. Esta es compañías holding colombianas en el impuesto de renta. Entonces, nació un bebé. Aquí están haciendo un bebé. Porque usted dirá, ¿qué es eso? ¿Sí? Bueno, ¿y eso qué es? Pues eso que es sencillo. Se lo pegaron dentro del estatuto tributario, ahí al ladito de las S. Y básicamente, como se nos indica, es que un contribuyente que se dedique a algunas cosas que vamos a mirar más adelante, pues puede convertirse en una compañía holding colombiana, ¿cierto? Y tiene unas gabelas también en su liquidación del impuesto de renta y de ganancia ocasional. Entonces nació un bebé ahí. Otro capítulo, obras por impuestos, retomó lo que dijo la reforma anterior. A esos contratos que se hicieron bajo la legislación anterior, le dio un plazo hasta junio de este año, y de ahí para allá ya se abre otra vez con otros escenarios. En últimas vuelve y juega. Recordemos que las obras por impuestos lo que hacían era que la gente hacía obras para la infraestructura del país y recibe unos títulos con los cuales puede pagar impuestos. En resumen es eso. Viene el impuesto de la renta para personas jurídicas. Entonces ya viene el capítulo quinto, fue amarrado al título quinto. A ver qué fue lo que nos trajo. Concreto, cambió tarifas para la ordinaria y para la presuntiva. Vamos a mirar allá. El GMF, pues vuelve el GMF, que también cuando nos los instituyeron, en la primera vez nos dijeron fresco que eso es por unos días, por unos años, y después esto ya nos quedó así. Solamente la gabela que tenemos es el descuento tributario. Título sexto, otras normas para aumentar el recaudo a través de medidas de seguridad jurídica, simplificación y facilitación. Y está procedimiento, curiosamente, uno no entiende por qué en un solo capítulo, uno coloca capítulo 1 cuando hay capítulo 2, pero ese no tiene sino un capítulo y el legislador lo dejó como capítulo 1. Procedimiento tributario. Ahí también es un tema que van a mirar en la tarde con el doctor Ricaurte. Hay unas disposiciones finales. En las disposiciones finales, la sugerencia. Siempre el último artículo, que en este caso es el artículo 122, hay que estudiarlo bien, porque trae casi a veces otra reforma tributaria. ¿Por qué? Porque hay que empezar a mirar qué fue lo que derogó y hay que mirar uno por uno a ver a qué le pega. Muy bien.
Ya con ese primer brochazo que le dan a uno, ¿sí? Un brochazo. Ahora sí empezamos. ¿Qué hicimos acá? Hicimos lo siguiente. Cogimos la normatividad de... Entonces, la ley de financiamiento reforma tributaria es contenido de 122 artículos. Entonces ya cuando usted se actualizó, usted ahorita termina el break y sale y lo llaman. ¿Qué está haciendo? No, estoy en una charla de reforma. Ah, sí, ¿qué ha aprendido? Pues ya por lo menos aprendí que trajo 122 artículos. Y que el último artículo, el 122, es el de vigencias y derogatorias. Punto, ya. Van dos cosas que he aprendido hoy. Seguimos. Nosotros le dimos la siguiente estructura a esta charla, por lo menos en la parte de la mañana. Ya el doctor Ricardo en la tarde pues le da su toque personal. En la parte de la mañana, ¿qué hicimos? Cogimos y dijimos, bueno, vamos a tratar de ordenar, reorganizar, porque si me meto en ese mar de, sí, venga, me meto en este mar, ¿cuál mar? Este y este. Me meto en este mar y empiezo en orden, pues de pronto, no sé si para el asistente sea interesante mirar el orden, de pronto sí, pues, cada usted de pronto ya la leyó, interesante los que ya llegaron aquí, yo veo por ahí gente con la reforma ya resaltada, ya todo listo, ¿sí? Hay otros pues que vinieron acá pues para enterarse porque también estaba mucho, aquí nos toca nivelar, se van a dar cuenta en las preguntas, hay gente que hace preguntas ya muy de fondo y otra persona pues dirá, ¿eso qué es? Porque pues yo ahora estoy enterándome. Entonces nos toca ponernos de acuerdo entre todos para que las preguntas nos funcionen para la mayoría. ¿Qué hicimos? Cogimos el orden del estatuto tributario y dijimos, vamos a mirar cómo le pegó el articulado de la reforma a el estatuto tributario. Recordando que, empecemos, como en la universidad, renta. Por acá pronto hay alguien que me conoce, bueno, ya por ahí me encontré algunos de las universidades. Recordemos que el impuesto de renta en Colombia, o alguien decía, ¿usted quiere aprender impuestos? Sí, yo quiero verme un experto en impuestos. Entonces le dijeron, entonces utilice la metodología de los elementos de la obligación tributaria. ¿Cómo así? Esto que está allá es constitucional. La Constitución señala que cuando se crean tributos, impuestos, el legislador tiene que decir quién es el sujeto activo, o sea, quién cobra, para dónde va la plata, quién es el sujeto pasivo, quién se mete la mano al drill, quién paga, cuál es el hecho generador, a cuenta de qué me toca pagar, por qué. Yo estoy en equilibrio, ¿por qué me toca pagar renta? Ah, porque usted tiene ingresos, por ejemplo. La base gravable es importante, de hecho, en la base gravable, que es la renta líquida gravable, de llegar a esa base es donde se desgastan, digo yo, los departamentos de impuestos y de contabilidad de las empresas. Y esa base se vuelve interesante para todo el mundo. Para el contribuyente, porque sobre eso va a liquidar sus impuestos. Para la DIAN, porque la DIAN siempre va a dudar que esa sea su base gravable y va a ir a fiscalizarlo para encontrarle que de pronto es más. Para los terceros, los bancos, etcétera, los que están pidiendo información. Esa es la base. Y la tarifa. Entonces, los 5 elementos como la mano, como los dedos de la mano, acá, de la obligación tributaria son así. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador. ¿Qué hicimos? Vamos a empezar a mirar cómo afecta el articulado de la reforma tributaria estos elementos. Pues empecemos. El primero no lo afecta porque el sujeto activo en el impuesto sobre la renta sigue siendo el Estado como nación. Tenemos que el Estado es sujeto activo para impuestos nacionales como nación, para impuestos departamentales como al departamento, para impuestos municipales o distritales, pues el municipio, el distrito, como en el caso de Bogotá. Entonces ya sería sujetos pasivos, contribuyentes. Y dentro de los contribuyentes, entonces también debemos recordar que el contribuyente, tenemos una fórmula mágica, una receta, digo yo, por allá en la clase, así como si usted quiere ver experto en renta, digo yo, repase la receta. Si yo no sé hacer buñuelos y quiero empezar a hacer buñuelos, pues voy y me compro una caja y ahí debe venir una receta y empiezo a hacer buñuelos. Seguramente la primera vez que haga buñuelos me quedarán regulares, casi mal, pero en la medida en que siga haciendo, tengo que llegar al punto donde me queden bien. Esa es la receta. A todo el mundo se le pide que se aprenda el artículo 26, si quiere aprender renta.
Eso está aquí, esa receta viene hace más de 50 años. Entonces, bajo este escenario empezamos a mirar qué trajo la reforma tributaria respecto de ingresos. ¿Qué nos puede traer de ingresos? Entonces, el sistema ordinario, la depuración del sistema ordinario, es un PIG fiscal. Simplemente es una depuración. Pues se llama Sistema Ordinario de Depuración de la Renta. Depurar es volver puro lo que es impuro. Un ingreso bruto lo empiezo a depurar para llegar al ingreso puro, que es la renta líquida gravable, sobre la cual voy a pagar impuesto. Entonces viene, tomo todos los ingresos del año, ordinarios, extraordinarios, realizados en el año, periodo gravable, todo lo que usted quiera, todo lo que nos trajo, incluso la reforma tributaria anterior, ¿sí? Entonces cambió las reglas, dejó, por ejemplo, en las personas jurídicas, todo respecto de la NIF, todo lo que usted ha manejado estos 2 años. Se restan ingresos no constitutivos, devoluciones y rebajas. ¿Qué trajo la reforma en eso? En algunas partes que vamos a mirar adelante, nos habló de unas realizaciones de ingresos nuevas. Recordemos que, ¿qué es realización del ingreso? Es que así nos mide el fisco, porque la ley dijo que el ingreso se realiza diferente para un no obligado a llevar contabilidad que para Bavaria, que está obligado a llevar contabilidad, por ejemplo. Es diferente el escenario de la realización. Los ingresos, entonces, el total de ingresos menos estos escenarios que son devolución, ingresos no constitutivos, etcétera. Ingresos, nos da ingresos netos. A esos ingresos netos le restamos los costos, nos da un concepto que se llama renta bruta. En lo contable sería como una utilidad bruta. Aquí el legislador en Colombia se inventó, al lado de la renta bruta es un resultado, pero al lado de la renta bruta se inventó un capítulo que llamó rentas brutas especiales. Usted recordará en la reforma tributaria anterior, por ejemplo, se inventó el de activos biológicos, que tiene que ver con todas las actividades agropecuarias, ¿cierto? Entonces ya los que trabajan en empresas donde el objeto social es el agro, el campo, el tema de la ganadería, pues ya tuvieron que haber implementado la contabilidad con esos códigos, etcétera, bajo NIF, de todo lo que es activos biológicos. Es una renta bruta especial. Sobre eso, esta reforma no dijo nada, pero sí nos habló de una renta bruta que tiene que ver con la venta de activos fijos. Vamos a mirarla más adelante. La parte después de la renta bruta, le resto las deducciones, me da un concepto que se llama renta líquida ordinaria del ejercicio. En deducciones, el legislador del año 2018 sí nos trajo hartas cosas interesantes que vamos a observar más adelante. O sea que ahí nos vamos a detener. Renta bruta menos deducciones, la renta líquida ordinaria del ejercicio. A ese concepto le restamos las compensaciones. Recuerde la diferencia entre deducción y compensación. Las deducciones se restan de la renta bruta. Las compensaciones de la renta líquida ordinaria del ejercicio. Por tanto, cuando no hay utilidad fiscal, pues yo no puedo compensar, por ejemplo. ¿Sí? Y la renta líquida ordinaria del ejercicio menor las compensaciones da la renta líquida, la soltera. Yo en clase siempre hablo de las 3 rentas líquidas. La renta líquida ordinaria del ejercicio, mírela donde está ubicada. La renta líquida soltera, que es esta que está aquí abajo. Y la renta líquida casada, que es la renta líquida gravable. Ahí está. Me devuelvo. La renta líquida, la solterita, es la que yo comparo con la presuntiva, porque el legislador en Colombia también se inventó un capítulo que se llama rentas líquidas especiales. Observe, así como arriba se inventó un capítulo de rentas brutas especiales, abajo se inventó un capítulo de rentas líquidas especiales. Y hay varias. Por ejemplo, ya tenemos también la recuperación de deducciones, como la depreciación, cartera, etcétera. Pero la más especial es la renta presuntiva, que también tuvo su modificación en la tarifa, incluso en las depuraciones con las personas naturales, vamos a mirarlo en esta reforma tributaria. Seguimos. A lo que nos dé, comparando con la presuntiva, le restamos las rentas exentas. También el legislador del 2018 se metió con el capítulo de las rentas exentas. Y llegamos a lo que nos tocaba, el ingreso puro, la renta líquida gravable. Y cuando uno cree que ya terminó, en gracia de discusión, porque hay 2 puntos de vista, usted no ha terminado. Porque a usted le toca ir a hacer el anexo de la comparación patrimonial. Entonces, la comparación patrimonial es una renta líquida gravable especial. Yo voy y la determino
y lo que me dé lo comparo contra la renta líquida del sistema ordinario. Y ahí es donde observo, ese es el anexo de la infidelidad. ¿Por qué? Porque el Estado ahí se da cuenta si usted le está diciendo mentiras. Porque la comparación patrimonial tiene 4 pecados capitales. 4. 1. Omisión de activos. 2. Inclusión de pasivos inexistentes. 3. Inclusión de costos y gastos inexistentes. Y 4. Omisión de ingresos. Entonces, si el contribuyente le ha dicho cualquiera de estas mentiras al Estado, ahí en ese anexito cae. Y cae porque cae. Entonces, es responsabilidad, sí, de los contadores y de los revisores fiscales y del empresario, de todo el mundo, hacer ese anexo. Con eso usted ya sabía qué atenerse. Cuando usted presenta la declaración y la declaración se fue, después no es que usted diga, pero yo no me di cuenta que es que eso iba con comparación. Obviamente, si usted quiere correr riesgos, hágale. Hágalo, pero sepa, porque es que hasta para pecar hay que saber. Sí, pero usted no, es que yo no sabía. Y ese anexito siempre hay que hacerlo. Y ahorita se nos ve muy complicado para los revisores y contadores. Porque ya observe que ya se penalizó anteriormente la omisión de activos y pasivos inexistentes. Ahorita con esta reforma, en lo que usted va a mirar en la tarde, se está penalizando también el tema de la evasión, fruto de la omisión de ingresos, sí, y la inclusión de costos y gastos inexistentes. Entonces ahorita todo el cerco se está cerrando. Entonces ya un día uno le llaman las empresas, yo quiero que usted sea asesor tributario mío. Y entonces uno le pasa una propuesta. Y después entonces cuando uno está en la entrevista, a ver si lo contratan o no, le dicen, bueno, pero usted ¿cómo está en impuestos? Y uno dice, bueno, pues yo me esfuerzo en leer, trato de leer, pues se supone que si soy docente tengo que leer toda cosa. No, esa no es la pregunta. ¿Usted sabe cómo hay que hacer para no pagar menos impuestos? Entonces la respuesta, no, pues yo lo que le puedo brindar es que miremos dónde hay beneficios tributarios, botémosle corriente a los ingresos no constitutivos, a las rentas exentas, a los descuentos tributarios, tal, pero que yo sea mago y diga, no, es que porque Marco Aurelio trabajó en la DIAN 18 años, que porque la vida me premió y fui jefe de fiscalización en las 3 administraciones que habían en Bogotá, personas naturales, jurídicas y grandes, y uno ve tanta cosa allá, y porque entonces yo ahorita estoy aquí hace 10 años asesorando, entonces que es que yo me la sé todas, no, uno no se sabe nada, uno sabe lo del día a día, uno tiene una experiencia y la experiencia que hay que aprender es para no caer, y para que uno, si uno es el asesor de una empresa, mirar qué hay que ofrecer a la empresa en forma legal. ¿Sí? Porque al revés, hoy en día si usted ni siquiera firme, de acuerdo como está la normatividad, es aquellos asesores, etcétera, que conesten y que crean estructuras de evasión o de abuso fiscal, pues también se van para la cárcel. Entonces uno tiene que empezar a mirar el para dónde coge, o trabajo bien o trabajo mal. Y el empresario siempre pendiente es que está pagando, pues con el respeto que hay acá, pues ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie. ¿A quién no le gusta pagar impuestos? Pues a mí y a usted seguramente. Pero nos toca. Muy bien. A la base, la renta líquida gravable comparada versus tal, o sea, tomo la mayor con la comparación patrimonial, determino la tarifa. Ojo, eso se llama impuesto básico de renta. Para que no nos confundamos, porque es que uno sale a la calle a decir el impuesto de renta, y resulta que hay 3 clases de impuesto. Está el impuesto básico, el impuesto neto y el impuesto a cargo. El impuesto básico, por ella se llama básico porque viene de base. El impuesto básico es coger la base, que es la renta líquida gravable, por la tarifa se llama impuesto básico. Al impuesto básico le resto los descuentos tributarios y me da el impuesto neto. Y al impuesto neto de renta le sumo el impuesto de ganancia ocasional y me da el impuesto a cargo. Me devuelvo. En el capítulo de descuentos tributarios también el legislador del año 2018 también incluyó cosas que les vamos a mirar. Algo interesante. Y ya en el impuesto de ganancia ocasional, sí, creó una ganancia ocasional y de una vez se la doy. Seguros de vida. Los seguros de vida ahora son una ganancia ocasional cuando superen 12.500 VTs.
Antes el seguro de vida era totalmente una renta exenta. Ahí se inventó el legislador ese tema en principio. Muy bien. Listo. Entonces ya vamos de lo general a lo particular. Ya vimos los capítulos. Entonces ya usted se tiene claro aquí, ya se aprendió que la reforma trajo 7 títulos. Pero que en esos 7 títulos está como trayendo de todo, ¿cierto? Ya repasamos los elementos de la obligación tributaria, sujeto activo, pasivo, Ya miramos la depuración y ahora sí arrancamos con lo nuestro. Y esto es lo nuestro. Empezamos con el estudio ya en detalle de la reforma respecto, en ese orden. Arrancamos con ¿quién? Sujetos pasivos. Ahí está arriba el título. ¿Qué trajo la reforma tributaria respecto de los sujetos pasivos? Primer tema, fondos de inversión de capital extranjero. Bueno, yo me imagino, ¿no?, que World Office como entidad tendrá previsto, eso, visto bueno, que le manden estas láminas, pero igual no me preocupe. Si la foto es para mí también no hay problema. Sí, estoy tomando fotos, no me preocupe, creo que tienen que enviarles el material. ¿Sí? Bueno. Entonces, devolvámonos. Empezamos. Sujetos pasivos. ¿Quién es el sujeto pasivo? Mire, el que se mete la mano al río y le paga al Estado. El sujeto activo constriñe al pasivo. ¿Qué trajo la reforma? Recordemos que de la ley 1607 del 2012 nos cambió, 2012 nos cambió la vida respecto a estos fondos. Entonces, desde allá se dijo que los fondos, ¿cuáles fondos? Los fondos de capital extranjero eran contribuyentes del impuesto de renta y se acabó. Lo que pasaba es que se quería determinar quién paga. El tema de los fondos de capital extranjero es sencillo. Aquí está el nacional, llámese persona natural o jurídica. Hace una inversión en el extranjero, en un fondo de capital extranjero. Obviamente allá me gano una plata, vía intereses, vía dividendos, lo que sea. Entonces se supone pues que sobre ese ingreso tengo que pagar soy yo. Entonces cuando viene la reforma tributaria del año 2012, y llegó, porque es que como que estaban, esos capitales extranjeros como que estaban que sí, que no, entonces allá dijo no, sí, es en el primero. En la primera parte llegó y dijo, todos los inversionistas de capital del exterior son contribuyentes de impuestos de la renta, ¿cierto?, por las utilidades obtenidas en desarrollo de sus actividades. Recordemos que en la bolsa, la pirámide, según dijo en esa época el procurador, la pirámide estrato 8, que fue Interbolsa, pues era una forma de sacar plata de aquí y entonces, por ejemplo, se llevaban para Islas Caimán, Curazao. Entonces, hacían sus inversiones allá y entonces aquí le decían, fresco que usted lleva su plata allá, aquí es como no hay convenio de convenio de información, usted tranquilo porque esa plata nunca, aquí Colombia nunca se va a enterar del tema. Pues no, desde el 2012 se empezó a poner coto al tema, entonces simplemente el inversionista, Marco Aurelio, la persona jurídica que invierta pues, en un fondo de capital del exterior, pues es contribuyente del impuesto de renta. Lo que pasa es que como la DIAN le queda un poquito complicado cómo determina el impuesto, entonces le dijo, mire, el impuesto a su cargo será pagado íntegramente mediante las retenciones en la fuente que le sean practicadas al final de cada mes por parte del administrador. Entonces está el fondo, está la entidad que administra el fondo y está Marco Aurelio. La esencia, el fondo como tal no debería ser contribuyente siempre y cuando el que pague el impuesto sea el partícipe. Pero el partícipe, ¿cómo lo paga? Pues porque el administrador me tiene que decir de alguna manera cuánto me gané. Y el administrador paga respecto solamente del ingreso líquido, lo que le queda a él. Ahí lo que hizo en la reforma tributaria fue que modificó el numeral tercero donde dice que cualquier otra entidad distinta de esos administradores, entonces se abstienen, aquí está, se abstendrá de efectuar la retención en la fuente que correspondería a practicar de conformidad con normas legales. ¿Pero por qué? Porque entonces ya, si no hay administrador, efectivamente, ¿quién responde? Directamente el fondo o directamente el establecimiento permanente en el exterior, porque ya lo tengo claro quién me paga impuestos. Entonces no va a haber impuestos sobre impuestos.
Entonces ya le dicen acá, se tiene que abstener de efectuar la retención en la fuente. De ese mismo tema, se cambiaron las tarifas al 7.5 y al 25% cuando los ingresos correspondan a dividendos o participaciones. Hoy en día uno encuentra mucho empresario que quiere sacar su plata de Colombia y entonces me quiero llevar la plata de Colombia y quiero comprar edificios, apartamentos en Estados Unidos o en Dubái, yo no sé en dónde, ¿cierto? Pero también mucha gente le apuesta al mercado de portafolio porque es el más cercano que tiene. Usted va a conseguir un comisionista de bolsa y dice, yo necesito invertir no solamente aquí en Colombia, porque es que aquí en Colombia nuestra bolsa es pequeña, o sea, nosotros tenemos un mercado accionario de nada. Estamos hablando de 82 empresas que cotizan en bolsa. Hasta el último dato que yo tengo, 82 no hay nada frente a Hong Kong o a Nueva York. O, ¿qué digo yo? Entonces la gente necesita, no, yo necesito meterme donde están las grandes ligas, necesito llevar la plata esa. Entonces, listo, llévela. Pero ¿en qué quiere invertir? No, usted fresco, usted coja mi plata e invierte. Lo que hacen los fondos privados aquí en Colombia, de pensiones. Usted con Porvenir, por ejemplo, le dice, yo le entrego mi plata, y usted invierte en lo que quiere. Entonces, Porvenir, ¿qué hace? Invierte en acciones, en aportes, tiene un portafolio conservador, etcétera. En última, no me interesa usted que invierta, necesito que al final me diga cuánto me gané. Aquí le dicen, si el portafolio se invierte en acciones o en aportes, usted se gana en dividendos o participaciones. La tarifa quedó al 7.5% cuando estamos hablando de dividendos que en la anterior legislación estaban no grabados o que conformidad con el numeral tercero del artículo 49. Para uno, no, porque es que uno se pierde en la lectura, yo le tengo el artículo ahí para que usted es estudioso, usted lo mira, pero para explicárselo rápido siempre ha existido una fórmula mágica, la descubrieron por allá. Y la fórmula mágica es cuando un dividendo o participación se reparte en cabeza de un accionista o socio, hay que tener en cuenta, para evitar la doble tributación, que si la sociedad ya pagó sobre una parte, el socio no paga. Entonces, esa fórmula, esa receta está en el artículo 49. Y allá hay una forma de determinar lo no grabado y lo sí grabado. Para resumir, sobre la parte sí no grabada se paga el 7.5%. Y para la parte sí grabada se paga el 25%, pero hay que restar primero a la primera. Entonces uno dice, me enredé. Sí, se enredó, no. Usted ganó 100 pesos. Y esos 100 pesos van de la empresa que hace el cálculo, le dice que de los 100 pesos, 80 pesos es no grabado y 20 pesos sí son grabados. Entonces es sencillo. Sobre lo no grabado, que son 80, le aplican el 7.5 y está en un valor X. A la diferencia le aplica el 25, pero tiene que restarle lo que el impuesto anterior porque no puede haber un doble impuesto y al final se resume y eso hay que pagarlo. Punto. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el agente retenedor? Eventualmente tiene que ser el fondo, ¿cierto? O tiene que ser el administrador, todo depende del contrato que haya allí. Aquí, otro tema frente a la misma situación, los que están familiarizados con estos fondos. Cuando la plata se invierte en renta pública o privada fija, entonces de derivados financieros con subyacente valores, un tema de mercado, de capitales, ya únicamente la retención es del 5%. O sea, fíjate que baja del 7.5 al 5 por un tema como más de beneficio, porque se quiere que usted invierta de pronto en esos papeles pública o privada que mucha gente no le cree, ya mucha gente no le cree a los test. Sí, entonces prefiere aquí hacer un CDT en la vivienda, ¿cuánto le van a pagar? ¿Sí? Poniendo el ejemplo que usted pronto invirtiera en el Citibank de Nueva York, diferente. Y las normas de este artículo no son aplicables a las inversiones provenientes del exterior que tengan como beneficiario final un residente fiscal que tenga control sobre dicha inversión. Pues ¿por qué? Porque ya la DIAN lo coge a uno, si uno tiene el control, usted me responde por todo. Lo que pasa es que es lo difícil. ¿Cómo la DIAN me encuentra que yo soy el beneficiario último? Eso no es tan fácil. Le toca hacer como toda un análisis de lo que uno hacía allá en la DIAN con los famosos grupos económicos. Grupos económicos que todos la clase dirigente en Colombia tenía unas telarañas. ¿Qué son telarañas? En esa época, sociedades anónimas limitadas en comanditas por acciones. Estas eran dueñas de sociedades más limitadas, más chiquitas, anónimas más pequeñas, sociedades en comanditas simples. Estas eran dueñas. Entonces, cuando uno empezaba a mirar, al final el beneficiario final era un fulano que recibía dividendos o participaciones de todo esto. Es un tema de fiscalización, por eso en el estatuto tributario aparece así.
organizaciones empresariales. ¿Qué se entiende? Se entiende que un residente fiscal en Colombia controla las entidades de inversión del exterior cuando se cumplen algunos de los criterios de vinculación del 260-1, que fue lo que el legislador hizo para los precios de transferencia. Muy bien, nos salimos de ahí. Segundo tema de sujetos pasivos, establecimientos permanentes. Aquí lo que hizo el legislador fue unificar algo que, pues que entre comillas, como no estaba, el tema no estaba claro. ¿Qué no estaba claro? Establecimiento permanente. Usted me responde por todo. ¿Qué es todo? La renta mundial. Porque aparentemente, revivamos nuevamente lo de los sujetos pasivos. Sujetos pasivos, personas naturales somos residentes o no residentes. Personas jurídicas es una sociedad nacional, es una sucursal de sociedad extranjera, Pananco, que está aquí por la que es esa avenida, en Fontibón, mejor dicho. Pananco es una sucursal de sociedad extranjera, o incluso hay sociedades extranjeras con o sin representación aquí en Colombia. En últimas, la norma dice, ustedes son contribuyentes del impuesto de renta, a no ser que a usted le hayan hecho unas retenciones en la fuente que tratan los artículos. Pero como el nuevo invento fue establecimiento permanente, no quedaba claro quién es. Oye, el establecimiento entonces paga sobre qué, sobre lo del exterior. Acá, ya la ley aquí le dijo, no señor, usted me paga sobre todo. Respecto de lo establecido en los artículos 20, 20 raya 1, 20 raya, los establecimientos permanentes de individuos, sociedades o entidades extranjeras de cualquier naturaleza ubicados en el país serán grabados sobre las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera que les sean atribuidas. Entonces no hay tutía, ¿sí? No hay que ponerse a confundir el tema de si soy o no soy contribuyente, tiene que pagar sobre todo. Eso lo dijo frente al artículo 58. En los no contribuyentes también seguimos con sujetos pasivos. Recuerden que los sujetos pasivos son sí contribuyentes, no contribuyentes. En los no contribuyentes hay un cambio como interesante, y eso sí alguno de ustedes me puede ayudar, porque yo traté de averiguar y no pude. ¿Qué no pude averiguar? El legislador cambió, en la anterior norma decía juntas de acción comunal, son no contribuyentes. Y ahorita colocó los organismos de acción comunal. Entonces, yo no sé, ¿cuáles son los organismos de acción comunal? Son además de la Junta, ¿qué otros organismos? Entonces, seguramente cualquier apéndice que salga por ahí, que se parezca a algo de lo comunal, pues no es contribuyente. Entonces, seguramente se estaba grabando algún tema por allá, y entonces le quisieron dar tranquilidad para decirle, frescos que ustedes no pagan impuestos. Recuerden que los no contribuyentes no pagan. Es diferente no pagar a no declarar, en eso no se confunda, ¿no? Ahí no, la mayoría, ojo lo que voy a decir, la mayoría de no contribuyentes sí son declarantes de ingresos y patrimonio. Les toca declarar, porque el fisco, la DIAN, de todas maneras necesita saber usted en qué invierte, cuál es su patrimonio y usted en qué se gasta la plata, en qué se la gana y cómo se la gasta. El 23 raya 1, que observamos por orden del articulado del estatuto. El 23 raya 1 fue modificado por el 60 de la ley. Cuando esté mirando las láminas, yo le aclaro cuál es el artículo de la ley y cuál es el artículo del estatuto. Me seguí por el artículo del estatuto para darle el orden que dijimos allá. El 23 raya 1, no son contribuyentes, vuelve y juega, los fondos de capital privado, ya no son del exterior, los fondos de inversión colectiva y otros. ¿Cómo estaba antes la norma? Decía fondos de inversión, fondos de valores y fondos comunes. Y en última vuelve a repetir que estos no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. Ya en el léxico uno pone, bueno, ¿por qué se pusieron con tanta minucia a dejar claro que los fondos de inversión aparecen en las dos partes? Entonces yo digo, ¿los fondos de capital privado qué son? Pues aparentemente si dice la norma, el fondo de capital privado no sería contribuyente si el partícipe, si la DIAN captura al partícipe, pero si no, igual el administrador paga sobre la comisión que se gana, pero en últimas el beneficiario final, se supone que es colombiano, pues tendría que pagar impuesto. ¿Y qué pasa entonces con los fondos de inversión colectiva? Allá lo llamó fue fondos comunes. No sé si en el léxico de los dos se pueden confundir, o me puedo amañar, como uno a veces dice, yo me meto en el árbol que me dé más sombra, entonces yo me llamaba fondo común, ahora me voy a llamar me llamaba fondo de inversión colectiva, ahora me voy a llamar fondo común, le cambio el tema, cuál es la naturaleza. Eso ya es un tema de más minucia y esperaremos a ver qué nos dicen los reglamentarios frente a esa situación. Muy bien, seguimos acá. El 23 raya 1, bueno, ya es una... en esto, de esta lámina, solamente voy a rescatar lo que está en azul de abajo. ¿Por qué cambia la realización del ingreso? Obsérvese.
De todas maneras, hablamos, además de lo que vimos allá, dice, la realización de las rentas para los beneficiarios o partícipes de un fondo solo se diferirá hasta el momento de la distribución de las utilidades, inclusive en un periodo grabable distinto a aquel en el que el fondo del capital privado haya devengado contablemente el respectivo ingreso. Y es una cosa interesante. Mire el segundo inciso, los ingresos del fondo de capital privado o de inversión colectiva, previa deducción de los gastos a su cargo y la contraprestación de la sociedad administradora, se distribuirán entre los suscriptores la utilidad. Entonces, repasemos qué quiere decir eso. Está el fondo, está la administradora, se hace la inversión, la administradora administra, le administro unos recursos, hago mi PIG, fuera de eso descuento también mi utilidad y sobre eso lo que quede es para los partícipes. Los partícipes, ¿cuándo declaran ese ingreso en su renta? De acuerdo con la norma. Por lo que están diciendo, declaran hasta cuando se las den, distribuyan. Distribuyan es flujo de caja. O sea que aquí comulgan con un tema de sistema de caja. Se va a diferir. Yo no voy a ponerme a pagar impuestos sobre algo que no he recibido. Ya ha sido la utilidad, pero aquí no ha llegado plata. Estoy fresco. Y interesante, la ley dijo, así el periodo grabable sea distinto a aquel en el cual el fondo o fondos de inversión hayan devengado contablemente. Recuerde que una cosa es la persona jurídica que ya en función de NIF tiene que efectivamente enviar el ingreso para su realización, pero si Marco Aurelio no ha recibido la plata, pues a mí yo no voy a declarar eso. Ahí va a ser un tema de control, una auditoría muy complicada, porque la DIAN va a estar pendiente. ¿Cuándo fue contablemente que el fondo realizó el ingreso en cabeza del partícipe y cuándo se le entregó? Sistema de caja. Seguimos. Bueno, este es el resumen, realización de las rentas para los beneficiarios. De pronto algo aquí interesante, que ¿cuándo se pueden diferir? Entonces se aclara, cuando las participaciones del fondo sean negociadas en una bolsa de valores sometidas a la superfinanciera o cuando el fondo cumpla cualquiera de los siguientes requisitos. No haber poseído directa o indirectamente en más de un 50% por un beneficiario, que ninguno de los beneficiarios o grupo de inversionistas de manera individual o conjunta tengan control o que al final el propósito principal de la creación del fondo sea el diferimiento de impuestos. Mire la última parte. El legislador quiere cortar que de pronto estos fondos sirvan de canal de evasión. Y realmente no es evasión. Uno cuando está sentado con los contribuyentes clientes, uno quiere hacerles una planeación tributaria, hoy en día está de moda, usted ahí donde está sentado, pronto se pregunta, ¿yo cómo hago planeación tributaria de mi patrimonio? Planeación patrimonial. Entonces, lo doméstico, usted es casado, soltero, usted tiene compañero permanente o no, compañera, entonces usted dice, yo en cabeza mío tengo apartamentos, tengo fincas, tengo lotes, tenemos unos carros, tenemos unas acciones, entonces usted cuando ya uno empieza a llegar a determinada edad, uno dice, espera un momentico, ¿yo cómo blindo a mis hijos? ¿Cómo hago si yo me meto en tanto negocio y de pronto yo soy empresa que licito con el Estado y como todo mi patrimonio está en cabeza mía, algún día tengo un problema de contraloría, responsabilidad fiscal, se viene todo contra mí? Entonces ya los abogados son diestros para, de alguna manera, utilizar unos vehículos, unas figuras de sociedades para que usted esté tranquilo. Y una de las figuras son estos fondos de capital privado. Entonces le dicen, no se preocupe, usted incluye todos esos bienes en este fondo. Haga de cuenta una cosa muy distante, pero parecida a las fiducias. Yo le administro el tema. Incluso los fondos de capital privado internamente trabajan con fiducias para que se creen patrimonios autónomos y efectivamente como que no haya lugar a que usted algún día vengan y lo embarguen y usted pierda todo su capital. Entonces, ¿aquí qué están diciendo? Sí, pero siempre y cuando, para yo poder diferir mi utilidad, tengo que cumplir con los requisitos de arriba y no tengo que tener un control, sobre todo porque entonces soy yo con yo. Yo estoy controlando todo, entonces ahí no juega. Y cuando se utilicen en forma de evasión, que es la última parte que dice, pues entonces dicen, ¿sabe qué? Usted lo que está jugando con nosotros, entonces a usted no se le difiere nada. Usted va a pagar el impuesto en el momento igual en que el fondo contablemente lo reconozca en sus estados financieros, etc. Seguimos con los ingresos. En la parte de los ingresos, recuerde la depuración, sumatoria de ingresos realizados en el pero ahí hay unos ingresos que se sacan que son los que son de fuente extranjera.
¿qué trajo la reforma tributaria respecto a ingresos de fuente extranjera? Ahí uno ya, los tributaristas, pues uno se saben de memoria el artículo 24 y el 25. El 24 son ingresos de fuente nacional y el 25 son ingresos de fuente extranjera. Entonces viene el tema. ¿Qué trajo la reforma ahí? Pues que aquí excluyeron el servicio de adiestramiento de personal, incluyeron ingresos obtenidos en centros ubicados en aeropuertos internacionales. Y esto nuevo. ¿Por qué nuevo? Pues claro, como se crearon las CHC, entonces crean los dividendos distribuidos por sociedades pertenecientes al régimen, ¿de acuerdo? Compañías holding colombianas a personas no residentes siempre que dichos dividendos provengan de rentas atribuibles a actividades realizadas por entidades no residentes. La prima en colocación de acciones de la CHC, las rentas derivadas de esa venta o transmisión de acciones. O sea, todo lo que es CHC, lo que les dije allí, viene con gabelas. Usted se constituye en una compañía holding colombiana y entonces se le dan gabelas tributarias. En este caso, para estas transacciones, efectivamente, si se dan todos los elementos, es un ingreso de fuente extranjera y no pagaría impuesto. Y ahí hay un resumen, los estudiosos y los que quieran empezar, aquellas empresas aquellas personas que se dediquen ¿a qué? ¿Cuál es el objeto de los CHC, compañías holding colombianas? Inversión de valores, títulos, etcétera, del exterior. Entonces, usted puede mirar si puede consolidarse como una CHC con unas formalidades que vamos a mirar en la segunda parte y ya usted puede arrancar a estos beneficios tributarios. No me voy a detener ahí. Pues igual, ¿para qué me detengo a decir que se mantienen los créditos obtenidos por Bancoldes? Es que el legislador modificó todo el artículo, pero hay cosas que dejó igual, mire. Se mantienen los primeros, se modifican los segundos. Interesante el que se modifica, mire, porque no sabíamos. La ley definió que los créditos a corto plazo originados en la importación de mercancías y servicios y en sobregiros o eventos bancarios son máximo 6 meses. Porque uno no sabía que era a corto plazo. Ese artículo toda la vida decía a corto plazo. Entonces el corto plazo dependerá, ¿no? Usted, por ejemplo, A le dice a B, bueno, nos casamos en el corto plazo. Y ella le dice, bueno, y ya llevan 5 años. Bueno, perdóneme, ¿cuánto dura el corto plazo? No, pues para una funcionaria puede durar 10 años. Entonces, no, aquí el legislador dijo, corto plazo son 6 meses. Y lo demás ya le toca irse por el otro lado. Lo que se adiciona, los créditos para operaciones de comercio exterior por Bancoldes, Finagro y Findeter. Los dividendos o la prima que no sea costo fiscal de la CHC, otra vez CHC. Se eliminan los créditos de financiación o prefinanciación de exportación. ¿Por qué se eliminan eso? Porque ya quedan incluidos en Bancoldes, Finagro y Findeter. Ok. Seguimos. Realización interesante este artículo. Estamos con los ingresos. Recuerde que vamos con el orden del estatuto. Pues lo que hizo aquí la ley fue un copy-paste, como dicen por ahí los muchachos, del decreto reglamentario, en la parte pertinente. Las cesantías. Entonces, ya, digamos que ahora sí tenemos que fue la ley la que nos cambió la vida. Porque el mismo discurso del año pasado, yo dije, no tiene lógica que la vida no la haya cambiado, es un decreto reglamentario. Me explico. Esto que trajo la ley fue fiel copia del decreto reglamentario 2250 en su artículo tal que lo vamos a mirar aquí más abajo. Miremoslo de una vez aquí, mírelo. Y ahorita ya me devuelvo, mire. Para ponernos en contexto, porque es que yo a veces hablo del duro del decreto reglamentario. Como hagamos de cuenta que estoy en clase. Entonces yo, ¿cómo explico el tema? ¿Qué es el duro? ¿Qué es el 1625 del 2016? ¿Qué es eso? Ese es un decreto reglamentario que va desde aquí a Cartagena a pie. ¿Cómo así? Imagínense una chorrera de artículos, un acumulado de artículos de aquí a Bogotá a Cartagena, irse a pie. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el gobierno nacional, en una loable labor, cogió y hizo DUR para todo. DUR para la salud, DUR para lo laboral y DUR para lo tributario. En lo tributario es el decreto 1625. Entonces cogió todos los decretos reglamentarios y los colocó en el DUR. Entonces ahora sí ya no es fácil. Para uno antes era más difícil. ¿Qué era más difícil? Uno decía, por ejemplo, el artículo 5 del decreto 2250 del 87. Hoy en día queda más fácil. Mire, artículo 1.2.1
bis.20.7 del decreto 16. ¿Sí que es más fácil? Antes era más difícil, ahora no. O sea que el DUR va de aquí hasta... Entonces, me devuelvo. El DUR salió, fue en octubre, creo, del año 2016. Y quedó así. Quedó la carretera de aquí a Cartagena. Pero después de ahí el gobierno siguió expidiendo decretos reglamentarios. Entonces, pregunta, ¿cómo se pegan los nuevos decretos al DUR en materia tributaria? Entonces ya, van en helicóptero, en avioneta. Entonces va, el 2250 trajo que 12 o 13 artículos. ¿Sí? El 2250. Entonces, mire cómo se pega el DUR. El DUR es ese chorrero que está hasta allá, hasta Cartagena. Entonces ya uno viene, el decreto 2250. El decreto 2250, que está acá, bien rayado porque como que se ha utilizado harto, trajo exactamente 13 artículos el 2250. Pues está el 2250 y por ahí está el 1625, ¿no? ¿Qué hace el 2250? Va en helicóptero, ¿no? Y entonces empieza a decir, modifíquese. Entonces, ¿cuál modifica? Empecemos el primero. El primer artículo, modifica el 1, 2, dice, modifíquese. Adiciones, el artículo 1.2.1.10.3 del capítulo 10 del título, mire, además, esto también es interesante y uno se lo aprende rápido, mire, dice, adición del artículo 1.2.1.10.3 al capítulo 10 del título primero, de la parte 2, del libro primero, del decreto 1625, único reglamentario en materia tributaria, y sustitución del epígrafe del mismo título, capítulo. Usted se haga de cuenta que usted coge el decreto que tiene 3 artículos y usted se monta en el helicóptero. Entonces usted empieza a buscar dónde está, necesito ubicar al 1, 2, 1, tan. Aquí está, chan. Entonces, ¿qué hace? Pum, saca el pedacito, quita el de allá y pegó este. Y sigue. ¿Sí lo vio? O sea que cuando usted esté leyendo una norma, le estoy diciendo porque tengo dificultad en las clases a veces con el alumno, porque el alumno cuando yo le hablo el decreto o el DUR se me confunde, entonces usted ya no se va a perder. Usted tiene claro acá que el DUR es un articulado que va de aquí a Cartagena a pie. Y los otros decretos lo que hacen es adicionar, modificar, eliminar, etcétera, lo que está allá. Entonces simplemente quita y pone. Entonces, como me estoy refiriendo a las cesantías, va uno y mira cuál artículo modificó el de las cesantías. Aquí está. Artículo. Si es tan fácil que me perdió. Artículo 6, ya. El artículo 6 del decreto 2250 modificó el DUR en el 1.2.1.27 y dijo, ese decreto lo expide el gobierno nacional. Ojo, los decretos los expide el gobierno, la ley, el legislador, allá, diferente, mire la escala. La ley, el decreto. En esa época dijo, para efectos, nos devolvemos, lo tengo acá, mírenlo. Habló el decreto en el año 2017. Dijo, a partir del año grabable 2017, el auxilio de cesantías y los intereses se entenderán realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador o en el momento de la consignación, Bueno, resumamos qué dijo el decreto en esa época. Nos cambió 100 años, escuchen bien, y lo puede comprobar, nos cambió 100 años en la realización de las cesantías a los colombianos. ¿Por qué? Porque durante los últimos 100 años, las cesantías en cabeza de Marco Aurelio, asalariado, ¿cómo se realizaban? ¿Y realizar qué es? Pues cuando yo se las declaro al fisco como un ingreso. En alguno de los 3 momentos siguientes. Primero, si me echaron. En la liquidación, usted se va hoy y de una vez me entregan mi liquidación y en ese momento, como ya está la plata ahí, me liquidaron, ese es un momento de la realización de las cesantías. 2, en el momento en que yo la retiraba para vivienda. 3, la retiraba para educación. ¿Se acuerdan? Punto. O sea que Marco Aurelio duró 18 años, el ejemplo que siempre coloco, 18 años trabajando en la DIAN. Yo nunca retiré mis cesantías. Mi papá me dijo, nunca la retiré. Entonces yo no la retiré. Además, porque las cesantías viene de la palabra cesante. Es una prestación social
que en gracia de discusión uno debía utilizarlas cuando está sin trabajo. Pero usted mira, ahorita el 14, 15 de febrero, las consignan y al otro día la gente necesita plata. Y la gente remodela el apartamento, lo remodela cada año. Y se la pasa estudiando. Necesita plata, ¿sí o no? Entonces, Marco Aurelio trabajó 18 años en la DIAN, punto, se retiró. Cuando se retiró, fui y compré una casa o apartamento y cogí todas las cesantías. Dije, fondo del ahorro, necesito mis cesantías. Cuando el fondo le giró la plata al vendedor, ahí se realizaron mis cesantías. Y ahí se las declaré a la DIAN, esas cesantías que tuve por 18 años. Anteriormente, en los últimos 18 años, nunca le declaré un peso a la DIAN en mi declaración de renta. ¿Por qué? Por realización del ingreso. Pero un decreto reglamentario del gobierno, ese me cambió la vida. Me dijo, no señor, ahora el tema no es así. Ahora usted, entre comillas, lo puse a llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque a usted se le realizan las cesantías cuando se las pagan sí o cuando han sido reconocidas o depositadas en los fondos de cesantías. O sea que en gracia de discusión la norma está vigente de allá no. Incluso nos cogió con sorpresa porque ese decreto es de diciembre del 2017. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el 2017 mi patrono empleador me consignó las cesantías en las del 2017 en febrero 15 del 2018. Por tanto, en la declaración de renta del 2018, que voy a presentar ahorita en agosto del 2019, me toca colocar esas cesantías como un ingreso y punto. Y obviamente ya lo otro que dice que tengo que hacer, que tengo que hacer, esto que dice acá, que para tal efecto el trabajador reconocerá cada año gravable el ingreso por auxilio de cesantías tomando la diferencia entre el 31 de diciembre, etc. Entonces me vuelvo y juega. Yo, pues para el legislador, el gobierno para curarse en salud, digo, usted se para el 1 de enero del año 2017, incluso 2018, punto. ¿Cuánto tiene el fondo del ahorro? 100 pesos. Se para ahora en diciembre del 2018. ¿Cuánto tiene? Tiene 250. Ah, listo, no se preocupe. 150 son las cesantías de ese año. Entonces, realícelas. Y lo más interesante, miren acá abajo. El tratamiento aquí previsto dará lugar a la aplicación de la renta exenta que está en el numeral 4, así como al reconocimiento patrimonial de los mismos cuando dan lugar a ello. ¿Qué significa eso? Que ahora me toca decir que en el fondo del ahorro yo tengo plata, o sea que me toca colocarlo en el patrimonio. Como si tuviera la plata en la vivienda. ¿Sí? O sea, me puse a llevar contabilidad. Porque estoy reconociendo el ingreso y su contrapartida tal, pero perdóname, es que yo no llevo contabilidad porque los asalariados no llevamos contabilidad. Pues de malas, le toca hacer esto. Porque si usted tampoco declara esas cesantías en el patrimonio, perdóneme, eso se llama omisión de activos. ¿Sí? Entonces, ya mirando lo que hizo el decreto allá, me devuelvo aquí. ¿Me volví mucho o qué? Ahí está. Eso fue lo que trajo la ley. Ya, entonces ya fue por ley. La ley ya no, entonces ya uno como que dice, bueno, con el decreto hasta peleo porque es un tema de realización, el gobierno nacional no puede meterse en la realización porque es el legislador, pues ya no hay excusa porque ya la ley le dijo acá, para no obligados a hallar contabilidad, los ingresos, exactamente repite el tema, y voy a detenerme donde dice que además dará lugar a la aplicación de la renta exenta del numeral 4. También mire, al reconocimiento patrimonial.